vamos a ver unas cuantas cosas más que son importantes conocer acerca de el origen de los datos y cómo administrar cuando tenemos por lo menos, archivos aquí en la computadora. Un proceso similar puede ser cuando tengamos archivos en línea o bases de datos. Primero, bueno, también quería empezar viendo algo de la tarea que me habían preguntado, pero creo que la persona que lo preguntó no está. Sí. No, no está, creo. Muy bien. Voy a proyectar las instrucciones una vez más. Bueno, ayer expliqué, ¿verdad? Esta instrucción de limpieza de datos no va porque ya les envié el archivo con los datos cargados. Entonces empezamos aquí en la creación de columnas. Me habían preguntado por algo de esta función, all y calculate. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a abrirlo aquí. Por ejemplo, aquí. Este es el reporte que les había enseñado ayer. Ya la tarea hecha, la verdad. Bueno, nos pide, por ejemplo, esta medida. Porcentaje del número de clientes, cuántas órdenes aporta cada cliente y utilice estas funciones calculate y all. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Ya tengo la medida creada. Porcentaje del número de clientes, aquí está en inglés, customer count. Y lo que hace es que la medida, número de clientes, que ya la habíamos, bueno, ya deberían haberla calculado antes con este conteo distintivo, para saber cuántos clientes hay. De hecho, vamos a ver dónde está aplicada esta medida. Está aquí, en esta tabla, por ejemplo. Miren, aquí está. Customer count. En total son 423 clientes los que tuvo esta empresa. Divididos por país, aquí por identificador de cliente. Bueno, aquí no se puso la. O bueno, por ejemplo, bueno, solo ahí está aplicada. Está aplicada aquí también en este gráfico. Aquí está también en la tarjeta. Y ahí pues el número. Simplemente un conteo distintivo, no hay nada fuera de lo común. Luego el porcentaje, ¿cómo se hace? La medida. Este es el número de clientes total, por decirlo así. Sin embargo, que recordemos que esta medida está hecha con una función llamada distinct count, conteo distintivo. Entonces, ¿qué valor va a tomar aquí? Va a tomar distintos valores únicos, porque va a diferenciar de clientes. Tenemos el cliente A, el cliente B, el cliente C, etc. Entonces, ese va a ser mi valor, tipo de cliente, y ese lo va a dividir entre el número total de clientes. ¿Y cómo doy el número total de clientes? Utilizo calculate, que calculate, recordando, evalúa una expresión, en este caso me va a hablar esta medida, por algún filtro. Pero aquí utilizo all para devolver todos las filas de esa tabla. Invoice data, que es la única que tengo de datos aquí. Entonces, me va a filtrar esta medida, el número de clientes, por cada fila. Y como esta medida está hecha con conteo distintivo, entonces me va a filtrar cada cliente en específico, solo una vez, no se van a repetir. Por eso es que yo puedo utilizar esta división para lograr entonces dejarlo como porcentaje. ¿Cuántos clientes representan estos números de aquí que sumados son el 100% o 423 clientes? Por ejemplo, este 9 representa el 2,13% de los clientes. Calculemos. 9 entre 423, a ver cuánto nos da. Ingeniero, Mm, dígame. está compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. No la mira.
No, no me sale. Mm, Permítame. los demás la miran. Yo tampoco la veo. Vamos a compartir de nuevo. No se mira nada. No, ¿Y ahora? Sí, eh, ahora sí. Listo. Entonces, básicamente, bueno, dividan ustedes, 9 entre 423 les va a dar este valor más o menos, 2.12, 2.13. Entonces, eso es lo que está haciendo con esta medida porcentual. Arriba tengo cada uno de los datos. Recuerden que esta medida fue hecha con un conteo distintivo. Y esto lo divido entre cada uno de esos datos. Entonces, para eso utilizo Calculate. Mi expresión va a ser siempre la medida, pero la va a filtrar con all, que es un poco contraintuitivo porque aquí no le estoy filtrando con all. All me devuelve todo lo que hay en esta tabla sin filtros. Entonces, básicamente, que me devuelva todas las filas de esta tabla sin filtros. Pero las va a clasificar de acuerdo a esta medida que yo creé anteriormente, que es esta de aquí, utilizando conteo distintivo. Si yo pongo una tabla aquí aparte, vamos a ponerle una nueva hoja. Si yo pongo una tabla, esa medida, aquí me da el total, tiene que dar 423. Sin embargo, si yo le agrego algún filtro, como por ejemplo, así como lo tenía el país, entonces ya cambia, miren, me dice cuántos clientes hay por los países que hay en esa tabla. Entonces vamos a ver qué pasa si yo creo una medida solo con Calculate. Vamos a ver, esto de aquí lo voy a copiar, voy a crear una nueva medida. Ejemplo, pongámosle. Vamos a ver qué pasa solo utilizando Calculate. Y yo le agrego aquí. Pues solo utilizando Calculate con ese all, lo que me va a dar pues es el total. ¿Cuántos valores distintos hay? Porque está jalando lo que jalo de aquí. Entonces la expresión respecto a esto. Si fuera diferente filtro, por ejemplo, pongámosle alguna columna, se podría filtrar por alguna columna o por alguna medida. Por ejemplo, aquí lo voy a filtrar por la columna Stock Category. Esta es la categoría inventario. Bueno, metieron error. No todo puede ser así, pero por ejemplo aquí le puedo poner de nuevo el all. Aquí me equivoqué. Voy a quitar esto. Este paréntesis también. Y ahora sí. Ahora miremos por separado all, que es lo que hace. Obviamente no me puede tirar fila por fila porque lo que tira es el valor total. Si yo vengo aquí y pongo una tarjeta y le pongo ejemplo, bueno, también hay un problema. Y dice, este campo se eliminó del modelo y no se puede usar en este objeto visual. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un valor único, tengo que tener un filtro. Entonces miren lo que pasa, solo con Calculate, Customer Count, conteo de clientes. Aquí está en inglés el informe, pero es lo mismo que tienen que hacer. Vamos a ponerlo aquí, ejemplo. Entonces, el denominador es este siempre, 423, utilizando esta medida, Calculate. Así la hago. Y yo le estoy dividiendo Customer Count entre Calculate. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Un porcentaje. Estoy dividiendo 9 entre 423, miren, fila por fila. 11 entre 423 y así, sucesivamente. Por eso queda estos porcentajes así. Es una manera de hacerlo en Power BI. La verdad es la manera más estandarizada utilizando Calculate porque a alguien más tal vez se le pudo ocurrir algo diferente. Es válido también venir y vaya a crear
o una medida. Ejemplo 2, que va a ser igual a un total. Por ejemplo, bueno, aquí voy a poner, no un total, debería ser count. No, vamos a ver, el conteo no puede ser. ¿Por qué? Porque miren, si yo vengo aquí a la tarjeta y agrego esta, la medida del número de clientes, me da 423 clientes que hay por el tipo de función que utiliza esta. Conteo distintivo. Me va a contar todos los valores diferentes, solo una vez. Hay varios que pueden estar igual. Y la utilicé así, con esta columna, Customer ID. Vemos la columna Customer ID, tiene varios, bueno, estas son 46.000 filas. Tiene varios aquí valores, pero si yo la selecciono esta columna, me dice aquí, tabla, invoice data, cuántas filas, columna, Customer ID, y me dice cuántos valores distintos hay. Entonces, para obtener esos valores distintos, yo utilizo esa función, distinct count. Como pueden ver aquí, coinciden. Entonces, ahí ya tendría el total, por ejemplo, el que quiero dividir. Pero ¿qué tal si yo quisiera entonces hacerlo de otra medida, de otra manera de porcentaje? Por ejemplo 2, vamos a ver. Aquí está esta, contar a X. Cuenta el número de valores que son el resultado de evaluar una expresión para cada fila de una tabla. Entonces, en este caso, voy a contar los valores de invoice data, la tabla, y la expresión le voy a poner un all para que me vuelva a todas las filas. Vamos a ver qué obtengo con eso. Solo para terminar este tema. Bueno, aquí me tiene un error. La expresión hace referencia a varias columnas. No puedo. Entonces, vamos a ver. Customer. Con esta columna, vamos a ver. Esta es otra forma de hacerlo. Miren, las medidas X que terminan en X, les dije que esas son como iterativas, es decir, van fila por fila. Entonces aquí va a ir fila por fila viendo el valor de Customer ID. Yo vengo una tarjeta y la resumo. Bueno, me da 46.000, me da total de filas, la verdad. Entonces no sería bueno. Menos que le pusiera aquí la función esta, distinct count, de Customer ID. Vamos a ver cómo evalúa esta función. Bueno, 46.000 de nuevo. Conteo distintivo. Vamos a ver otra vez. Bueno, sí, da 46.000. Entonces eso no podría ser lo que ando buscando. A ver qué pasa si le pongo all. Obviamente no se puede ejecutar. Bueno, la verdad es que no recuerdo. A menos que tuviera una forma de sacar el total fila por fila. Pero con una suma se podría hacer, pero en este caso no es suma, es un conteo lo que estoy haciendo. Entonces, la manera correcta sería así como les digo. Cada valor entre el total, que miren el total, ya lo demostré aquí, es esta medida. Ejemplo, el total siempre es 423. Entonces lo que está haciendo es simplemente dividiendo cada customer count entre su total. ¿Ustedes tienen alguna duda con esto? Era de la tarea. Por cierto, ¿cómo van con la tarea? Quisiera Gracias, escucharlos. ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo, A mí ya me ayudó con eso. listo. Los demás, no sé, eh, David, por ejemplo, Gustavo, Mariela, ¿cómo van con la tarea? Bueno, veo unos pulgares arriba ahí. Entonces, bueno, ya queda este tema resuelto. Voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Vamos a continuar entonces con algo bien interesante. Para eso no voy a utilizar estos datos.
voy a utilizar datos que ya habíamos trabajado antes. ¿Recuerdan la semana 2 que teníamos estas 5 tablitas en Excel? Países, población, countries, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Vaya, digamos que las voy a guardar en una carpeta aquí. Creo que aquí tengo el informe de la semana 2 también. Sí, sí lo tengo. Vamos a abrirlo. Lo que vamos a ver ahorita son parámetros que me pueden ayudar mucho cuando yo cambio, bueno, en cuanto al origen de los datos. Ya he mencionado, por ejemplo, de que cuando ustedes vienen aquí a la carpeta y quieren bajar los ejercicios de la clase, por ejemplo, semana 1, semana 2, si ustedes lo bajan y lo abren en sus computadoras, al momento no va a parecer que hay algún error. Sin embargo, imaginémonos que, por ejemplo, yo quiero actualizar los datos. Miren, aquí en inicio está la opción actualizar. Es necesario utilizar esta opción cuando yo sé que mis datos han sido cambiados. ¿Cómo lo sé? Pues se notifica en mi empresa, en mi organización. Si manejamos una base de datos de ventas, de compras, cosas así, obviamente esa base de datos tiene que ir siendo actualizada. Tal vez cada día o cada semana o cada mes, cada trimestre, qué sé yo, no sé la política que tenga cada empresa. Pero lo que es seguro es que esa base de datos va a crecer porque siempre está entrando un volumen de datos. Entonces yo, para que eso afecte también mis reportes, ya sea en línea, en Power BI Service o aquí en la versión de escritorio, que es la que estaba enseñando, yo le tengo que dar a actualizar para actualizar los datos. Y miren, entonces aquí se vuelve a evaluar las bases de datos. En este caso no va a haber cambios porque son los mismos archivos de Excel que yo había subido. ¿Recuerdan estos que están aquí en datasets? Son esos, los que les decía yo la semana 2 que utilizáramos. Esos son los que estoy trabajando, nada nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el origen de los datos. Miren, ¿cómo puedo ver el origen? Yo puedo venir aquí a orígenes, no, a transformar datos y la configuración de origen de datos. Aquí me aparece la ruta de los archivos. Esto puede ser una ruta dentro de la computadora, si son archivos locales, o imagínense, puede ser una página web o un enlace a una base de datos, a alguna base de datos publicada también puede ser, lo que ustedes quieran, con tal tenga datos. Entonces, observemos bien. Aquí me dice que todas estas están en el disco duro, C, luego en usuario, escritorio, y pone a filar el nombre de los archivos, que son archivos Excel. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo, por ejemplo, vengo aquí y los paso a esta carpeta. Cambiaron de ubicación. Aquí en Power BI parece que no pasa nada. Esto aquí sale con error el mapa porque, bueno, tendría que cerrar sesión aquí. Como esta es una cuenta inventada, no permite el uso de mapas por alguna razón. Sin embargo, bueno, aquí vamos a ver, continente. Miren, incluso yo puedo venir aquí y puedo manipular los datos desde el panel datos aquí para, para representar, ¿verdad? Visualmente mis datos. Pero, ¿qué tal si yo quiero actualizar esto ahora? En sí, yo no modifique los archivos, pero si yo actualizo, me va a aparecer este error. Me dice que la consulta está bloqueada por los errores. Miren, no se pudo encontrar el archivo. ¿Por qué? Ya no es esa ruta. Ahora ya no está en escritorio, ahora está. Si nos vamos aquí, bueno, aquí lo va a cerrar. La nueva ruta pues sería adentro de esta nueva carpeta, se llama nueva carpeta. Por ejemplo, countries, vamos a ver, propiedades. Y aquí está, miren, la nueva ubicación. Bueno, aquí es la ubicación de la carpeta del archivo. Propiedades. Miren, se le agrega después de desktop, nueva carpeta. Entonces, ese es el inconveniente que tengo. Puede ser igual si tuviera yo una base de datos que tal vez se movió del lugar o tal vez el enlace ya no funciona que estaba utilizando. Entonces, ¿cómo lo remedio? Yo me voy a ir, por ejemplo, aquí a transformar datos. Me va a aparecer el error todavía. Me dice, obviamente, que la vista previa es antigua.
Entonces yo tengo que actualizarla. Sin embargo, miren, aquí tengo 6 consultas. Recordamos que en la semana 2 hicimos esta consulta llamada combinar, que combinaba tablas, les había enseñado a combinar tablas. Pero entonces tenemos este error. ¿Cuál sería una manera de resolverlo? La manera más rudimentaria de resolver ese error de origen es que yo aquí, miren, en cada consulta me vaya a pasos aplicados y en pasos aplicados yo le dé clic al primero. El primer paso siempre es el origen, donde yo estoy importando los datos a Power BI. Entonces, en origen me aparece esta tabla, pero aquí arriba tengo la barra de fórmulas. No es necesario conocer el código de esta barra, pero miremos lo que hace. Para llamar a este origen, a este archivo, lo que hace es que utiliza esta función, excel.workbook, y llama al contenido del archivo. Por eso pone file contents aquí, y aquí hay algo que me llama la atención. Aquí hay, ¿qué es esto? Es la ruta del archivo. Entonces aquí lo más rudimentario sería que yo venga. Por ejemplo, aquí estoy en countries. Entonces voy a buscar countries, el archivo, le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar como ruta de acceso. Entonces yo puedo venir y esto que está entre comillas y en rojo, puedo borrarlo y pegar la nueva ruta. Y con solo un par de comillas. Pego la nueva ruta. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí estoy bien. Comillas, sí. Entonces, yo pego la nueva ruta, le doy enter y pues ya estaría resuelto. Miren, aquí tengo los datos de nuevo. Como podrán ver, en esta consulta no tengo el triangulito de error, de advertencia. Pero, ¿cuál sería el problema de esta manera rudimentaria de hacerlo? Creo que ustedes ya lo pueden ver. Aquí tengo varias consultas. En específico tengo 6 que tenían error y yo apenas tengo una aquí. Yo vine y le cambié el origen. ¿Será lógico venir y hacer lo mismo para todas estas consultas? ¿Será productivo? Obviamente que no, ¿verdad? Y eso que aquí solo son 6 y aún así lo sentimos tedioso. No se imaginan, por ejemplo, más consultas, por ejemplo, unas 100, por ejemplo, aunque no sé, depende de la magnitud de los datos. Pero es tedioso, es tedioso. Yo no puedo venir aquí y actualizar todo. Por lo mismo me tira el error. Entonces, conocemos la manera rudimentaria, que es válida, pero suerte si les toca trabajar con varias consultas y lo están haciendo de esa manera. Entonces, para yo remediarlo de una mejor manera, tengo que utilizar lo que son los parámetros. Aquí lo voy a dejar tal y como estaba, para que me tire el error. Entonces, ¿cómo yo hago uso de los parámetros? Vemos aquí en inicio, en el Power Query, que tengo esta opción que dice administrar parámetros o también configuración de origen de datos. Vamos a configuración de origen de datos primero. Entonces aquí, como pueden ver, tengo las rutas anteriores. De aquí también ya las podría cambiar. Sin embargo, si yo le doy cambiar origen, tengo lo siguiente. Especifico la ruta del archivo o la puedo examinar, es decir, buscar en mi computadora. Incluso cambiar el origen si no es Excel, si fuera otro tipo de archivo, pero vamos a uso avanzado. Vámonos a uso avanzado y podemos entonces utilizar, bueno, para eso tendría que utilizar los parámetros primero. Sí, primero tengo que usar los parámetros para venir a hacer esto que quería hacer. Entonces vamos a administrar parámetros. Nos va a aparecer vacío porque no lo he hecho. No he creado ninguno. Entonces nosotros le vamos a dar aquí en nuevo. Nuevo, entonces aquí voy a tener que poner un nombre, por ejemplo, ruta de origen. Alguna descripción. Por ejemplo, actualiza la ruta de origen de los archivos que se utilizan como fuente de datos. Aquí yo puedo marcar si es requerido o no. En este caso sí, lo quiero que sea requerido.
Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. En tipo vamos a poner, bueno, sí puede ser cualquiera, debería ser texto, de hecho. Y luego vamos a ponerle entonces el valor actual. Valor actual se refiere a la ruta del archivo en este caso, porque yo lo quiero configurar así. Hay parámetros que se pueden utilizar para otras cosas. Sin embargo, yo vengo aquí, por ejemplo, voy a ponerle aquí a countries, copiar como ruta de acceso y lo voy a pegar aquí. Vamos a aceptar. Y miren, aquí abajo, junto a las consultas, no es una consulta en sí, sino que es el parámetro listado ahí. Entonces, ya hecho eso, bueno, vamos a ver si tenía que ponerlo entre comillas. No, sí va entre comillas. Va entre comillas, entonces, en el caso, por ejemplo, que estuviéramos desde la computadora, pues ya saben, solamente clic derecho en el archivo y copiar como ruta de acceso. Entonces yo, si le doy clic aquí a este, miren, me aparece administrar parámetros, donde yo puedo administrarlo, en caso que cambie, y ya se actualizaría lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo aquí, a countries de nuevo, voy a configurar el origen de datos, y en cambiar origen, me voy a ir al uso avanzado. Y en el uso avanzado, vamos a completar con el parámetro. ¿Cómo lo hago? Pues aquí, miren, tengo el elemento de la ruta del archivo. Yo aquí lo puedo cambiar. Miren, está texto o parámetro. En este caso le voy a poner parámetro. Y miren, ya me lo dice ruta de origen. Si tuviera otro, sería otro. O sea, podría seleccionarlo de aquí y le damos a aceptar. Entonces le damos cerrar, actualizar. Vamos a ver, caracteres no válidos en la ruta de acceso. Vamos a administrar el parámetro. Acá por las comillas. Ah, y tal vez también porque lo tengo como texto. Entonces, administrar parámetro. Cualquier valor, tipo, cualquiera, vamos a dejarlo. Y ahora sí, miren, ya se actualizó automáticamente sin yo necesidad de tocar nada. Aquí, bueno, aquí la única desventaja es que yo cargué las tablas por separado. Entonces aquí, por ejemplo, no podría venir y configurar el origen de datos, cambiar el origen y ponerle el parámetro, porque el parámetro es diferente. Aunque a menos que yo ponga aquí parámetro y en elementos de la ruta de archivo solo deje el nombre. Tal vez así. Pero tendría que subir este, miren. Subir, ruta de origen. Y solo para estar seguro, la ruta de origen, ¿cómo la pone? Ajá, tendría que ponerle aquí entonces una pleca, miren nada más. Contrapleca. Entonces, ruta de origen, que aquí aparece entre corchetes, se refiere a esto, miren, a el origen que yo había copiado, que era este. Solamente que le cambié aquí. Bueno, aquí debería dejarlo, la verdad, solo hasta nueva carpeta. Vamos a modificarlo entonces. Pero es lo bueno de los parámetros, que yo puedo entonces modificarlos, administrar aquí el parámetro, y le voy a cambiar el valor, miren, otra vez, hasta nueva carpeta. Esta es la ruta de origen. Entonces ahora en countries, configuración de origen de datos, cambiar origen. Y voy a ponerle en uso avanzado, voy a ponerle aquí arriba
un parámetro. Lo voy a subir, miren. Y luego aquí voy a borrar todo esto, excepto el nombre del archivo. En este caso era countries. Esto de aquí, solo el nombre del archivo. Miren, solo el nombre del archivo. La ruta de origen ya tiene la pleca, entonces le vamos a aceptar. Luego aquí, vamos a ver. Aquí está, nueva carpeta, countries. Vamos a volver aquí a configuración de origen de datos. Vamos a poner aquí el parámetro. Ruta de origen. Ruta de origen. Y aquí vamos a ponerle entonces countries. Ajá. Entonces la vamos a aceptar. Y debería funcionar. No funciona, miren. Entonces tengo que, al parecer, no le puedo poner una pleca al final. Miren, de hecho yo lo pongo. Contra pleca aquí. Me salgo. Debería dejarlo entonces así, de la siguiente manera. Configuración de origen de datos. Cambiar origen. Y entonces lo único que tengo que poner es una contrapleca y el nombre del archivo. Luego aquí, voy a lo mismo, el origen. Le voy a poner. Yo puedo venir aquí y simplemente ver el nombre del archivo. No, mejor copiarlo como ruta de acceso. Pues ahí solamente, miren, le dejo el nombre con la contrapleca para que funcione. Luego aquí en países también debería cambiar el origen. Voy a copiar esto nada más, la contrapleca y lo demás. Vamos a dejar como el parámetro ruta de origen, uso avanzado. Aquí abajo este. Y por último, población, population también. Voy a copiar esto. Le pongo el parámetro y solo la contrapleca. Entonces ya con eso, miren, por lo menos esta, el origen, miren, ya está cambiado. Ruta de origen. Y esto de aquí, luego países, esto de aquí. Vamos a ver qué pasó con life expectancy en origen, ruta de origen. Aquí está mal, no es countries, es life expectancy. Entonces ahí sí lo voy a modificar aquí desde el origen, pero ya vimos cómo hacerlo con parámetros. Este era infant death rate.xlsx. Esta de aquí, ¿qué pasó? Ah, no, esta es life expectancy. El origen está mal. Por eso es que no lo tiene, porque está, por ejemplo, esta de aquí, vamos a ver el nombre. En de infant death rate, vamos a ponerle life expectancy. Me tira error porque no reconoce los datos que tenía antes. Tienen que coincidir. O sea, aquí sí, vamos a copiar este nombre. Origen. Se lo vamos a poner. Y por último, country. Vamos a ver qué hice. Ah, lo cambié. Entonces simplemente poner countries. Y ya estarían las consultas ahí actualizadas. Entonces, resumiendo, ¿qué tengo que hacer yo? No me tengo que ir aquí a origen, a pasos aplicados y cambiarlo manual, sino que
yo tengo que crear un parámetro. En este caso, el parámetro lo dejé así nada más. Miren, que me conduzca hasta la nueva carpeta. ¿Por qué lo hice así? Porque cada archivo aquí lo subí de manera diferente. Si yo hubiera cargado la carpeta de un solo, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer, miren. Nuevo origen, vamos a ver más. Carpeta, miren, carpeta. Entonces le damos conectar. Y la ruta a la carpeta, miren, hasta yo le podría poner aquí el parámetro que ya creé, ruta de origen. Le voy a aceptar. Me dice cuántas tablas tengo. En este caso son 5. La extensión de los archivos. En este caso son 5 archivos Excel. Fecha accedida, fecha modificada y otras cosas. Entonces le vamos a dar, miren, yo podría incluso darle combinar y transformar datos si quisiera. Yo le voy a dar transformar. Combinación de consultas, ya lo hemos visto. Aquí aparece, miren, consulta 1 con todos los valores. Entonces yo lo que tendría que hacer es, miren, darle, por ejemplo, aquí en contenido, content. Me abrió una nueva ventana donde yo selecciono las tablas, por ejemplo, otra vez la tabla countries. Y aquí aparecerían, las 5 tablas que tenemos. Ah, no, estas son las que tenía. Entonces aquí en parámetros, por ejemplo, archivo de ejemplo, no. Me la dio aquí, miren, transformar archivo. Esta de aquí. Entonces yo volviendo aquí a consulta 1. Aquí tengo un error al parecer. Bueno, es similar, pero lo que quiero hacer énfasis es que podemos entonces cambiar un parámetro, administrar un parámetro donde yo tenga la ruta del archivo. Vaya, aquí tengo estas 5 que ya las modifiqué. Pero ¿qué pasa si tal vez yo no le quiero poner nueva carpeta a esta carpeta, sino un nombre que indique que estoy trabajando ahí? Por ejemplo, aquí le voy a poner variables, variables mundiales. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Si yo le doy a actualizar, otra vez miren, me aparece el error. ¿Por qué? Porque le cambié el nombre a la carpeta. ¿Cómo lo remedio? Ahora que ya están ahí eh, conectadas, entonces lo que tengo que hacer simplemente es cambiar el parámetro. Y en vez de nueva carpeta, debería ponerle el nombre que tiene, que era variables mundiales. Doy enter. Y miren, automáticamente ya se corrigieron las consultas. Aquí, por lo menos estas. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ya lo último sería cerrar y aplicar, ¿cierto? Que vendría, aplicaría esto. Estos errores no son por lo que yo hice, sino por lo de que quería cargar los datos de nuevo como una carpeta. En este caso lo voy a eliminar entonces. Y aquí vamos a eliminar esto también. Ah, vamos a eliminar consulta 1. Vamos a eliminar combinar 1 también. No la necesito. Y ahora sí, por eliminar este grupo y dejarlo así. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ramsés, ¿entendió lo que acabo de explicar o le gustaría que lo explicara de nuevo?
Ronnie, ¿se entendió lo que expliqué o no? ¿O alguien más que quiera contestar? ¿O solo se conectaron y dejaron ahí el Teams? Pues lo que como he visto, todo muy bien, todo entendido. ¿Cómo dice? Perdón. Eder. Todo claro. Listo, listo. Muy bien, entonces esa herramienta sería bastante útil cuando estemos ahí lidiando con orígenes o fuentes de distintos archivos, de distintas consultas o datos. Ya lo último que quería ver, que es bastante sencillo, la verdad, es el tema de las plantillas. Ah, bueno, también esto, miren, por ejemplo, tenemos estos otros elementos visuales que yo no ahondé mucho porque son bastante específicos. Pero tenemos, por ejemplo, este, miren, este es elementos influyentes clave. Entonces, la genialidad de este es que yo, miren, sigo con estos datos de la semana 4 que recordándoles cuáles eran estos. Ahí lo puse en mensaje en el grupo de Telegram al iniciar esta semana, que era esto de aquí, Financial Sample, para quien me preguntaba. Entonces, aquí, este elemento de influyentes clave, tengo estos tres campos. Tengo analizar, explicar por, e información sobre herramientas. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pongo de la tabla ventas. Vamos a ponerle ventas netas o ventas brutas, perdón, es esto. Analizar ventas brutas. Aquí está como suma y miren, ya lo va poniendo. Y quiero que lo explique por ganancia, a ver qué relación hay ahí. Me aparece esto, por ejemplo, miren este símbolo, elija cómo dividir los datos. Tengo tres opciones, valor alto, valor bajo o profit. Vamos a poner valor alto. Se está cargando y miren, aquí me aparece este análisis visual. Ganancias respecto a ventas brutas y me los tira así como porcentaje. Yo podría cerrarlo aquí y analizar por valor más bajo. Es bastante interactivo, como pueden ver. O con profit. O vaya, algo más fácil. Quiero que me explique la ganancia, profit. Me la explique por ventas brutas y que en información sobre herramienta, o sea, campos adicionales, quiero que también me ponga las unidades vendidas. Entonces, otra vez me aparece esto de aquí. Voy a analizar por el valor alto. Y yo, cada vez que yo posiciono mi cursor aquí encima, me va a decir el valor. A eso se le llama tooltip. A esa información que miran ahí que dice gross sales, tanto, suma de profit, suma de units sold. Aquí yo puedo cambiarlo. Promedio. O aquí también promedio de ganancias, profit. Puedo irlo viendo de esta manera. Ese es otro objeto visual. Por ejemplo, también tenemos este de aquí, que es una narrativa. Este de aquí, miren, narrativa, donde tengo esto de aquí. Me dice, y yo puedo utilizar Copilot, que es la IA de Microsoft, para una narrativa de los datos, es decir, un storytelling, o elegir personalizado para un mayor control. En este caso, vamos a ver en general, no, parece que no lo tengo activado. Será por mi cuenta. Les dije que esta cuenta era inventada. Voy a cerrar sesión en esta cuenta. Y ahora sí, miren, puedo utilizarlo. Tipo de narración. Vamos a ver si lo doy Copilot. Ah, bueno, aquí me pide iniciar sesión. Pero el problema con esta computadora es que no me, por alguna razón tiene bloqueada mi cuenta de institucional. Creo que no va a funcionar. Sí, no va a funcionar. No sé por qué está deshabilitado aquí. La verdad es que tendría que ponerme en contacto con soporte técnico para que resuelva.
Pero bueno, los invito a probar narrativa, a ver qué les sale ahí en sus propios informes. Tenía otro para mostrarles aquí. No, creo que esos eran todos. Más que todos los básicos, ¿verdad? Los que, por ejemplo, aquí yo podría poner una medida también. Por ejemplo, objetivo de ganancias, aunque no está relacionada, pero puedo utilizarla también. Entonces, es bastante intuitivo elementos influyentes clave. Ah, no, perdón, aquí estaba con esquema jerárquico, me parece. Esquema jerárquico básicamente me da los valores así en una jerarquía, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, o el valor en bruto. Ahora el último, elementos influyentes clave, miren lo que hace. Tengo siempre analizar, explicar por y expandir. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, que me analice las ganancias por ventas brutas aquí en explicar. Analizar profit explicando por suma de gross sales. Y miren, aquí me ejecuta el análisis. Lo voy a maximizar. Y me dice qué influye en ganancias para un aumento. Me dice entonces cuando la suma de la venta bruta sube, el promedio de las ganancias aumenta. Yo le podría poner suma. Y miren, ejecución del análisis. A veces no puedo encontrar. Puedo cambiar aquí aumento, disminución. Y miren la ventaja que me da hasta esto. Un gráfico de dispersión con una regresión lineal ahí ya metida para ver la tendencia, los ejes de tendencia. Y también me puede dar este análisis de segmentos principales. Entonces, es ya un poquito más avanzado este elemento, pero es útil también cuando tenemos así presentaciones de los datos, por ejemplo, más que todo para analizar variables o para ver ese análisis de correlación de las variables, ver esas relaciones de qué pasa cuando subo esta variable, qué pasa con otra, y así. Entonces, ya para finalizar rápidamente, vamos a ver el tema de las plantillas. Y para ejemplificarlo, voy a tomar las instrucciones de la tercera tarea. Voy a crear la plantilla de esta tarea. ¿A qué me refiero con plantilla? Yo puedo venir, abrir un nuevo informe. En este caso lo vamos a guardar. Vamos a abrir un nuevo informe en blanco. Y aunque no he cargado datos, yo puedo seleccionar todos los objetos visuales que van a ir metidos en ese informe. Por ejemplo, aquí en las instrucciones me dice, tiene que ser 3 páginas el informe con ta, 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 ta. Entonces yo voy a crear 3 páginas. Y aquí en la primera me dice que tengo que llevar 4 tablas, 3 tarjetas, un gráfico de barras y un gráfico de columnas. Entonces, 4 tablas. Voy a venir aquí, voy a poner esta, por ejemplo. Control C, Control V. Otra aquí, Control C, Control V. Vamos a ponerlas ahí medio distribuidas de buena manera. Luego Control C, Control V. La alineo aquí. Aquí solamente tengo que colocarlas. Luego me dice 3 tarjetas. Ajá, entonces las tarjetas las voy a poner aquí. Voy a minimizarla un poco. Por ejemplo, aquí, Control C, Control V. Otra aquí, alineadita, Control C, Control V. Esta parte, como podrán ver, es más de diseño, pero es útil conocerla cuando queramos compartir tal vez plantillas. Y luego un gráfico de barras y de columnas apiladas. El de columnas va a ir aquí. Yo incluso podría Control C, Control V ponerlo aquí y después simplemente cambiar el tipo. Barras. Entonces ahí tendría los objetos visuales de esta página 1. Luego, página 2 me dice 2 tablas, una segmentación de datos. Voy a ejecutar una tabla. Como solo lleva esto, pues lo puedo hacer un poco más grande. Control C, Control V. Otra aquí. Y el slicer o segmentación de datos. Aquí, que bueno, lo vamos a poner un poco más abajo. Miren, aquí me va a tirar esta advertencia. Para crear un objeto visual se necesita obtener datos. Yo la voy a ignorar simplemente.
Y aquí pues simplemente hacemos más grande esto. Podemos ponerlo así, por ejemplo, encima de las tablas. O bueno, ustedes pueden buscar la forma que se mire bien. Como les digo, esto es más diseño, entonces es más como estar viendo la distribución de los objetos. Por ejemplo, así, por decir algo. Y más o menos así la segmentación. Luego, página 3 me dice que ocupo una tarjeta, 4 segmentaciones de datos y esos gráficos. Entonces, una tarjeta. Vamos a ponerla aquí arriba. Luego, la segmentación de datos, 4. Entonces, voy a poner una aquí. Control C, Control V, otra aquí. Otra, simplemente copiando. Y otra. Aquí podría simplemente utilizar un poco de esto. Si se tienen que retirar por clase o por algo así, lo entiendo, pueden retirarse de ahorita, ya que ya estamos finalizando, igual que a la grabación. Y nos dice estos gráficos, un gráfico circular, vamos a ponerlo por aquí. Uno de barras apiladas. Más o menos por aquí. Unos de columnas apiladas. Aquí abajo puede ser. Y uno de líneas. Entonces, esa sería mi plantilla. De hecho, incluso a esto yo le podría poner un tema ya de un solo. Nos vamos aquí a ver los temas. Vamos a ponerle uno que afecte, por ejemplo, este azul, etcétera. Y cómo guardo la plantilla. Como pueden ver, no tiene datos cargados. Sin embargo, yo puedo venir aquí, guardar como. Le pongo un informe, nombre, por ejemplo, tarea 3, plantilla. Y aquí cambio la extensión del archivo. En vez de PBX le voy a poner PBIT para que sea un archivo template. Bueno, no me da la opción de guardar por alguna razón. Vamos a examinar en el escritorio. Archivo de plantilla, vamos a ponerle tarea 3, plantilla, le damos guardar. Entonces me va a pedir esto. Plantilla de objetos visuales utilizados en tarea número 3 de curso. Power BI. Vamos a aceptar. Y ya quedaría guardada. Aquí la puedo ver, miren. Tarea 3, plantilla, si se fijan, tiene un icono diferente. Así como una libreta. Entonces, este lo voy a cerrar. Me va a pedir guardar los cambios, no lo voy a guardar. Se lo voy a subir. ¿Y qué pasa si abrimos la plantilla? Pues miren, ya me abriría listo para trabajar, que es lo único que tendría que hacer aquí. Simplemente subir los datos y hacer todos los cálculos necesarios. Calcular las medidas con DAX, crear columnas con DAX, etcétera. Entonces, para quienes no han hecho la tarea, se los voy a subir aquí, miren, en ejercicios. Les voy a subir la plantilla. Miren, ahí ya no tienen que esforzarse ustedes en poner los objetos, solamente redimensionarlos y hacer sus medidas y columnas y seguir las instrucciones. Les voy a subir aquí también en ejercicio ya la semana 4, que eran estos objetos visuales un poco más avanzados. Y bueno, pues con esto llegamos al final del contenido del curso. No sé qué les pareció, les parece útil, no, les gustó, no les gustó. ¿Alguna opinión de alguno de ustedes? Por ejemplo, a mí, que como le comenté, vengo de ser contable,
sí me agrada porque uno va a poder generar mejores reportes. ¿Cuál es el Sí, detalle? Que sí lo tengo que practicar para entender o hallarle la lógica a las fórmulas. sí. Bueno, sí, yo, como les digo, de mi parte, lo que espero es que hayan aprendido de lo que he explicado. Y obviamente no todo es de mi parte porque también ustedes tienen que practicar. DAX, tal vez ahorita para algunos pueda ser un poco complejo, pero dependiendo qué tanto practiquen ustedes, y voy a compartir pantalla aquí de nuevo, pueden llegar a dominar esas fórmulas. Entonces, mi consejo sería que practiquen, practiquen, porque Power BI se utiliza bastante, como pueden ver, para hacer reportes, para presentar datos. ¿Y qué hacer con eso? Pues tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, eh, para eso les hice este temario, que desde el grupo de Telegram lo compartí cuando empezamos. Igual lo he ido actualizando, si ustedes se fijan. Y hay algunos recursos útiles. Por ejemplo, la semana 1, cómo crear una cuenta, primeros pasos. Este video es bastante útil, de un canal bastante útil, la verdad. Creación de informes, fundamentos de Power Query, para saber cómo utilizarlo. Está la referencia de DAX siempre, de Microsoft, pero también hay algunos. Creo que le puedo incluir un video ahí para empezar en DAX. Aquí está, miren este, fundamentos de DAX. Es bastante útil este video para adentrarse en ese mundo que son las fórmulas DAX. Y bueno, incluí algunas referencias de Microsoft Learn a algunas funciones específicas que yo expliqué. Obviamente no las expliqué todas, ¿verdad? Porque no nos gusta el curso. Y ya en la semana 4 voy a añadir un par de recursos aquí, así que estén pendientes de ese documento, ya actualizarlo tal vez en la noche. Y bueno, para practicar, ustedes necesitan datos y ustedes tal vez se pueden preguntar, ¿de dónde saco datos yo? En primer lugar, para eso les listé estos recursos adicionales. Estos sitios web, por ejemplo, este Kaggle, eso sí, está en inglés, pero ustedes pueden crear una cuenta aquí y buscar datasets o conjuntos de datos que ustedes pueden utilizar para hacer un informe en Power BI. Y de esa manera también incluso construir su portafolio. Imagínense, por ejemplo, vaya, vamos a abrir este, Kaggle. Aquí hay conjuntos de datos de lo que se les ocurra, ahí en español, en inglés. Por ejemplo, miren este de aquí, datos de acciones de Amazon o datos acerca de las series de televisión y películas de Netflix. Entonces yo solamente puedo ver, obviamente tengo que registrarme, crear una nueva cuenta, pero lo puedo descargar. Esto me dice aquí lo que tiene el dataset. Eso es muy necesario que me explique qué es lo que estoy contabilizando aquí. Y entonces ya con este set yo puedo cargarlo. Miren, aquí está. A veces lo vamos a descargar como zip. Obviamente me va a pedir que me registre. Yo ya tengo una cuenta aquí. Entonces, descargar como zip. Y pues ahí están los datos. Simplemente tendría que descomprimirlos. Extraer aquí. Y bueno, aquí está Netflix, Movies and TV Shows. Es un archivo CSV. Entonces, nosotros ya sabemos cómo cargar un archivo CSV a Power BI. Y puedo entonces empezar a hacer inferencias de esos datos, como ya se les ha enseñado. También otro sitio similar es este, DataHub, que aquí no es necesidad de crear una cuenta, son datos gratis, algunos del Banco Mundial, algunos de algunas dependencias del gobierno de Estados Unidos. Van a ver bastante dato gringo aquí. Y también hay un buscador de base de datos de Google, si no lo sabían. ¿Para qué? Pues para nutrirme de datos. Por ejemplo, miren aquí, coronavirus, COVID-19. Me dice el tipo de archivo, este CSV. Hay varios ahí que pueden buscar para ponerse a trabajar y así poner en práctica. Y aquí también les adjunté este video de YouTube, que es un curso completo de Power BI. Algunas cosas serían repaso de lo que ya vimos, entonces ya deberían dominarlas. Sin embargo, nunca está de más, ¿verdad? Repasar, poner en práctica lo aprendido. Y bueno, pues eso sería básicamente todo el curso. Como les dije, aquí está ya sus listas de asistencia. Si tienen algún reclamo o alguna justificación, miren que hay algunas que tienen excusa, me lo hacen saber. Y tiene que ser hoy, porque ya mañana tengo que enviar este listado. Entonces, aquí, por ejemplo, me falta adjuntar quiénes asistieron el día de hoy.
para luego contabilizar. La verdad es que yo fui claro desde el primer día, 4 faltas, nada más. Y también les había dicho todas las tareas al principio, al final consideré por lo menos una tarea que me han entregado cuenta para, como requisito para que ustedes puedan obtener el diploma. Eh, el diploma lo hice con esta fórmula, ¿verdad? Si lo quieren saber, un simple sí. Entonces, si ustedes optan para diploma, asegúrense que su nombre aquí esté escrito correctamente, porque yo con este listado yo solamente voy a agarrar, voy a copiar, pegar y voy a generar su diploma. ¿Qué otra cosa? Asegúrese que su correo esté bien escrito aquí. Estos correos yo los saqué del formulario de inscripción donde ustedes escribieron para este curso. Entonces, asegúrense que no hay errores aquí. Si los hay, pues me lo tienen que decir para que después no anden preguntando, ingeniero, a mí no me cayó el correo. Por hacer porque cayó un correo erróneo o algo así. Pero aquí está todo lo que ustedes han hecho el curso, las 3 tareas y las presentaron, las asistencias de cada día durante estas 4 semanas. Ingeniero, Eso, básicamente. Dígame, David. sí, el diploma más o menos cuándo lo recibiríamos. Ah, sí, buena pregunta. Sí. Mire, estos diplomas yo los voy a generar mañana, lo más probable, porque mañana tengo que enviar estas listas a mis superiores, pero no les sabría dar con exactitud una fecha de cuándo lo estaría recibiendo. ¿Por qué? Porque ese diploma va firmado por el coordinador del CETI y también por el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, dependiendo, yo lo voy a enviar mañana para que se firmen. Ujú. Dependiendo qué tanto se agilice ahí la firma de ellos, o sea, ahí ya sale fuera de mi control. Yo al nomás tenerlos de vuelta ya firmados, los voy a enviar a sus correos y ahí les voy a avisar por el grupo de Telegram. Yo esperaría, la verdad, ya que ya estamos terminando labores aquí en UNA también, de hecho terminamos la otra semana, yo esperaría entonces que se resuelva para esta semana o la otra, porque si no, hasta enero tendrían que esperar su diploma. Entonces, cualquier cosa yo los mantengo actualizados ahí por el grupo. Muy bien, gracias. Listo, entonces con esto llegamos al final. Fue un gusto darles este curso. Espero que les sirva y lo sepan aprovechar. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Gracias por todo, maestro. Gracias por todo, maestro.